Reconociendo todas las voces. Me encuentro en la ex hacienda La Orduña, en el municipio de Coatepec. Aquí, hoy reconociendo todas las voces, estaremos reconociendo a un artista plástico, a un artista gráfico, a un litógrafo, que es el señor Pierre Anderson, que me encuentro aquí con él. ¿Cómo está, maestro Pierre? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Le gusta este lugar aquí lleno de naturaleza, lleno de mucha tradición? Justamente nos platicaba esto, ¿no? Estas plantitas que están aquí, ¿de qué son? Esto es la planta que descubrieron los chinos hace 2000 años, se llama coso, y dio origen a una revolución donde se inicia la producción de papel. Ok, esta nos sirve para hacer papel. Es para hacer papel, perfecto. Exactamente. Y lo más interesante es que menciona aquí el maestro es que justamente con esta producción de papel, digamos, se hace bajo un entorno de sustentabilidad, de medio ambiente, no es necesario tirar árboles, por decirlo así. Bueno, de esto y otras cosas más vamos a estar platicando con el maestro Pierre, que amablemente nos ha recibido aquí en la ex hacienda, más adelante. Reconociendo todas las voces. Bien, ya nos encontramos en el Museo Vivo de Papel, aquí adentro de las instalaciones de la ex hacienda La Orduña, justamente con el maestro Pierre, que ya hace un momento lo presentábamos. Cuéntame, maestro, usted no es de aquí, de México, usted nació en Suecia, ¿no? Nací en Suecia por pura casualidad, porque era de familia de refugiados. Veníamos de Estonia, de Rusia, de Estonia, pero yo nací casualmente en Suecia y me crié ahí. Pero con unas circunstancias especiales hizo que yo me interesé por venir a México. ¿Usted vino solo, vino con su familia? ¿Cómo estuvo? Vine solo, totalmente sin conocer el idioma, sin tener amigos que me esperaran. Y yo quise hacer un experimento conmigo mismo, cómo es mirar un mundo que desconoces, un mundo donde no tienes las claves del idioma, no conoces su cultura y costumbres. Entonces, recrear todo este conjunto de conocimientos y hacerse socialmente útil, esto fue mi experimento. ¿A los cuántos años vino aquí a México? Yo tenía 23 años cuando llegué a México. Y el primer lugar que busqué a refugiarme fue en la ciudad de Nezahualcóyotl, en México. En México, directamente a la capital llegó. A la capital y la parte conflictiva de la capital. Ahora que hace poco tiempo se estrenó la película Roma, pues me despierta muchos recuerdos y se me hizo muy real, digamos, muy fuerte la película y extraordinaria porque puso la atención sobre la parte de Nezahualcóyotl y el papel de Yalitza. ¿Cuánto tiempo estuvo viviendo en la capital del país? Yo estuve en total en la capital viviendo 3 años y esto era como para conocer el idioma. Me inscribí como alumno oyente en San Carlos, me hice de una red de amigos entre los artistas en la Ciudad de México y esto me valió a que Carlos Jurado, que conocí en la Ciudad de México, me invitara a dar clases, venir a Veracruz, a Jalapa, a hacerme cargo del taller de litografía aquí en la Universidad Veracruzana en Jalapa. En Jalapa, o sea, usted llegó ya aquí a México, digamos, con una formación de artista plástico. Yo ya tenía mis estudios hechos en Estocolmo y tenía mi carrera iniciada como artista plástico y tenía conocimiento de las técnicas como ahí se estila hacerlo, ¿no? Pero cuando llego a México me es así como un choque tecnológico, vamos a decir, porque no encontraba yo lo que usualmente tenemos en nuestro entorno para hacer litografía en Suecia, en Europa. Claro, y bueno, antes de empezar a hablar ya concretamente de estos retos tecnológicos con la litografía, este experimento que usted hizo, cuénteme cuáles fueron, digamos, las principales diferencias que encontró, tanto positivas como negativas, entre donde usted venía, que es Suecia, y un país como México. Bueno, lo que más marca Suecia está muy planeado, Suecia. Todas las acciones y la vida entera está como planificado. Los recursos previstos, tu educación y tu futuro, todo lo puedes programar a futuro. Y en México el aspecto caótico
da muchas oportunidades si quieres ver posibilidades creativas en ellas, ¿no? Entonces, a mí me fascinó el hecho de que en México no estaba tan estructurado, no estaban las reglas tan nítidamente escritas, sino que había muchos experimentos y mucha actividad creativa en esto, y esto fue lo que me cautivó. Digamos, encontró un caos creativo, ¿no? En medio de esta justamente lo que se necesita, realidad mexicana. un caldo muy rico, creativo. Ok, y luego llega aquí a Jalapa a dar clases de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo encuentra este panorama ya con esta realidad con los veracruzanos? Bueno, esto fue pues gracias a Carlos Jurado, que me invita, lo conocí en la Ciudad de México, él mismo promotor de tecnología alternativa, ¿verdad? Y muy interesados en problemática social, lo compartimos totalmente, la visión general, ideológica y todo. Entonces, esto fue un gusto para nosotros de encontrarnos con jóvenes ávidos por conocer, ávidos por hacer, como existía un hambre de conocimiento. Y para nosotros los primeros años en esta facultad, con la dirección de Carlos Jurado, fue una etapa muy viva, muy creativa, donde logramos resolver muchos problemas de orden técnico, él en el campo de fotografía, serigrafía, y yo en litografía. Esto dio ricas respuestas en nuestra actividad ahí. Sin embargo, mencionaba que cuando llega justamente a la Universidad Veracruzana a darles litografía a los estudiantes, se encuentra con este choque de que de pronto no había la tecnología, no había las técnicas, no había el recurso sobre todo, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo enfrentó eso? Yo que había aprendido la técnica en Europa, pues imagínate, las piedras que se utiliza para la litografía vienen tradicionalmente de Bavaria. Es una piedra calcárea muy sensible al dibujo, pero si lo quisieras traer a México, te cuesta 1,000 euros más el costo del viaje, ¿no? Y las prensas son hechas en Takash, y estas prensas en Estados Unidos en Takash, estos cuestan $22,000, ¿no? Y si quieres la tinta, tan solo la negra, esto lo producen en París, en Chicago, y se cobra todo en dólares, en euros, ¿verdad? Los rodillos, el papel, todo era una absoluta dependencia. Y no había el recurso, por supuesto. Y ¿no? de no haber el recurso, entonces tienes que pensar en otras estrategias. ¿Cómo resuelves esto? ¿Y cómo lo resolvió? Bueno, esto apenas cuando inicio las clases en este nuevo taller, entonces comienzo a operar con un pensamiento paralelo y consultando con la almohada, tenías que ver qué podías encontrar aquí en el entorno de Veracruz, qué podía ser lo que sustituye lo que ya estaba servido en los talleres de litografía en otros espacios. Que aparte muy caro, ¿no? Sí. Impensable de que un alumno pudiera adquirir este equipo, tendría que endrogarse con un préstamo de $1,000,000, ¿no? Entonces, resolverlo fue todo un reto y comienza una búsqueda y lo comparto esta búsqueda con toda la facultad, porque ávidos por hacer y encontrarse en esta época, estábamos todavía en época de Luis Echeverría, no había manera de importar las cosas, ni había recursos. No había recursos. ¿Y cómo fue que fueron solucionándolo? Entonces fuimos creando una tecnología alternativa, y esta tecnología alternativa nos abre los ojos ante las posibilidades. Mira, cosas impensables antes podían llegar a ser realizados. ¿Cómo qué, por ejemplo? Una cámara de artes gráficas. Una cámara de artes gráficas es un artefacto bastante sofisticado, y hay marcas de alemanas, inglesas y norteamericanas. Pero ¿cómo íbamos a adquirir una de estos? Pero ¿sabes lo que hicimos? ¿Qué hicieron? Estudiar la óptica, traducir dioptrías en distancia focal, yendo a la tienda óptica, ya no está ahí, pero estaba antes en Carrillo Puerto número 17, era Óptica México. Sí. Maestro, quisiera pedir un lente pulido la distancia focal es 1 metro, otro de 75 centímetros y otro de 1,5 metros.
3 lentes, ellos pulían los lentes. Y nosotros lo insertábamos los lentes en un tubo de cartón y este tubo tenías que abrir un hoyo en la pared y declarar el cuarto en el interior era el cuarto oscuro y el cuarto por fuera era donde se iluminaba el objeto, lo que ibas a fotografiar con esta cámara de artes gráficas, y lo hicimos funcionar. Todo lo construyeron, digamos. Lo construimos con recursos simplísimos, ¿verdad? Y por ejemplo, que veíamos hace un momento en la entrada, ¿cómo le hicieron para la tinta, para el papel? ¿Cómo le...? Esto sí fue una larga lucha. Se fueron agregando soluciones poco a poco. Me acuerdo, para la prensa, la primera propuesta era tubos de concreto de 24 pulgadas de diámetro, de aquellos que se utilizan para desagües, ¿no? Y le cuelas unas tapas y le montas un tubo en el centro, lo haces girar sobre 2 burritos y recubres la superficie finamente con un cemento enriquecido con arenas y limadura de fierro, lo pules, lo torneas y lo ruedas, lo llenas luego con piedra y arena. Entonces tiene un peso considerable, lo ruedas con gran esfuerzo sobre una superficie plana y piensas que si coloco una placa y su papel encima, pues cuando esto rueda, me va a imprimir, voy a obtener una copia de aquel. Bueno, esto fue de los primeros esfuerzos que hicimos, más heroicos que prácticos, pero sí se lograron algunas ideas y que después, poco a poco, van creciendo en audacia, con más consultas con la almohada, buscando en internet y en los libros, en museos, ¿verdad? Te haces de información que finalmente construye un universo mucho más complejo. Pero la atención ha sido puesta sobre la problemática desde 1974, te digo. Y me platicaba que mucho con lo que están trabajando ahora son, digamos, con recursos naturales de la región, con recursos que se encuentran aquí en todo el estado de Veracruz. Esto fue quizá lo que más nos sorprendió, ¿verdad? En esta búsqueda de una tecnología propia, pues ¿quién iba a pensar que tan cerca de Jalapa como es Tatatila, apenas si vas en auto 1 hora y media, encuentras una cantera de mármol que tiene un mármol tan extraordinario que es útil para hacer litografía? Y con esto ya se logra sustituir la piedra que antes estaba traída desde Alemania, ¿no? Imagínate, esto fue un gran descubrimiento. Y para poder pulir una piedra de esta naturaleza, si tú vas a la costa, en la playa, antes de llegar a Alvarado, hay un sitio que yo lo he encontrado en Arboledas. Sí, Arboledas. Arbolillo. Entonces, en la playa hay una arena negra y a primera vista dirás, ay, güey, esto está contaminado de petróleo. No. Es ilmenita y magnetita. Es una arena con un imán, lo puedes absorber, y es durísima. Y esto te sirve para pulir las piedras estas de Tatatila, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Qué buen descubrimiento!, ¿no? Porque esto facilita mucho, porque en vez de tener que traerse carburum y cosas que son más caras, ¿no? Sí. Entonces se fueron agregando partes y partes, así que finalmente tenemos un universo muy complejo, tecnológico, donde disponemos de recursos de la región, la construcción de las prensas, maderas locales, mecánicos, torneros y carpinteros, aquí mismo de Coatepec, ¿verdad? Nos hemos hecho equipo y tan es así que logramos resolver no solamente para nosotros aquí, sino ya hemos establecido más de 40 talleres en toda la República con nuestra tecnología propuesta. Es una prensas, piedras, tinta, papel. Y una forma de emplear, ¿no? También a las mismas personas. Esto genera empleos. Sí, claro. Sí, es un tema muy interesante. Poder generar un empleo es una dicha, ¿no? Porque ¿para qué quieres ver gente muy capacitada como carpinteros, mecánicos,
¿para qué los quieres lavar? Tener como lavando platos en un restaurante en Nueva York, ¿no? Fíjese, Aquí hay trabajo. sí, exacto. Fíjese, me llama la atención varias cosas. La primera es que usted, siendo extranjero, descubrió lo que muchas veces los mexicanos no nos damos cuenta, que todos los recursos los tenemos a la mano, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía una clave importante que no tenía el mexicano acá, ¿right? ¿Cuál Yo es? conocí la litografía en los términos como allá se ha practicado por 200 años, ¿no? Y conociendo cómo funciona un taller de litografía, yo sabía que teníamos que buscar el equivalente a, ¿no? Por eso la búsqueda de la piedra, con qué pulirlo, con qué hacer la tinta, etcétera. Yo tenía siempre un eco de las experiencias que tuve en Europa, ¿verdad? Claro, que eso sirvió, ¿no? Esto fue la clave del asunto. Entonces, solidarizándome yo con mis alumnos y con la comunidad artística en México, esto es lo que genera, digamos, estas propuestas. Y está contento hoy con eso que está realizando aquí en México, ¿no? Claro, porque eso es una forma de poder compartir algo que, si bien con mucho esfuerzo yo podía haber creado mi propio taller personal, Claro. ¿verdad? Traído, importado, con sacrificios económicos y todo, pero es como estar sentado en una mesa grande y solamente mi plato estuviera servido, ¿verdad? No es de compartir. Claro. Y aquí tiene ya 50 años, capaz de cumplir casi 50 años aquí en México. Aquí mismo formó su familia, ¿no? Sí. Entonces, yo en vez de ver una situación en desgracia en México, yo vi muchas oportunidades. Este caos me brindó incluso la oportunidad, te lo confieso ahora, 2 de mis hijos fueron educados en casa. Ni siquiera asistieron a la escuela. Oh. Sí, fueron educados en casa. Entonces, esto daba muchas posibilidades. Y entonces descubrí que la carencia quizá es el motor que promueve la creatividad y la búsqueda de una solución. Entonces, yo ya no quería regresar a Suecia porque encontré que tenía una almohada muy simpática que podía confiar en él. Consulto con la almohada algún problema y despierto el día siguiente con ideas y con voluntad de dirigirme a X problema a resolver. O sea, descubro yo mi propia capacidad creativa en este entorno que era muy simpático, que era muy creativo, porque yo soy pieza que sale sobrando en Suecia porque Encontró más un destino más productivo aquí, más vida, calor. ¿no? Okay. Por ejemplo, acá atrás vemos que están justamente trabajando con una de las máquinas que mencionaba, que vimos hace un momento en una ilustración, que aquí mismo la crearon, ¿no? Sí, bueno, todas las máquinas que están aquí operando, incluso la restauración del espacio, ha sido mucho donde he insistido en la búsqueda de soluciones, ¿no? O sea, cuando tienes una necesidad tan específica enfrente, pues mira, puedes acudir a libros, puedes acudir a museos, a internet, YouTube, y te haces de indagaciones que te nutre con ideas, y de ser grande la necesidad, pues también es la voluntad de resolver. Y ahora que hablaba justamente de meterse a YouTube y todo, ¿qué piensa digo, aquí estamos viendo técnicas tradicionales, sin embargo la tecnología ha desplazado ya muchas en muchos sentidos, uno de estos incluso la misma impresión, ¿no? ¿Qué piensa de esto? Bueno, para nosotros lo vemos muy claro en este sentido, que si no hiciéramos nosotros una lucha muy particular para conservar la estructura propia de las antiguas técnicas de impresión, como es la técnica que descubre Gutenberg 1453, la litografía que queda descubierto 1796, el grabado en metal que es del Renacimiento. Si no hiciéramos nosotros un esfuerzo particular en conservar con vida estas técnicas tradicionales, estaríamos nada más con la opción de lo que oferta la tecnología actual. Entonces es software,
tal actualizado, una computadora compatible con la unidad de la impresora, con todos los cartuchos llenos de tinta y una dependencia total. O sea, tú no inventas tu computadora ni la impresora, ¿verdad? Entonces nada más estaría metiéndote la mano en el bolsillo. Sacando. ¿Me alcanza o no me alcanza para adquirir esto? Esto es una dependencia, ¿verdad? Y entonces nosotros no aceptamos de que esto no es opción para nosotros. ¿Y por qué quieres que desaparezca litografía, por ejemplo? Que si bien tienes tu taller formado, te permite operar con independencia, con muy bajos costos operativos y con un material súper sensible. ¿Para qué quieres que desaparezca del mundo lo que es bueno, lo que es barato, lo que es buenísimo? Las 3 Bs. Oye, haz la lucha para conservarlo. Pero si tú puedes tener esta tecnología recuperada, en diálogo con lo que sucede en el mundo actual, si es que hay eventual acceso a ello, se permiten muchos híbridos, muchas posibilidades de verlo combinado, compaginado, ¿verdad? Y si ahora mucho sucede que recibimos estudiantes de diseño gráfico, etcétera, de la UNAM o de Ibero, de la Universidad Veracruzana, traerlos acá es como actualizarlos en la historia de la gráfica y hacerles conciencia de que, oye, la historia gráfica no nació con la computadora, ¿no? Tiene una larga historia, y si te contáramos todavía, incluyéramos la historia del papel, estamos hablando de 2000 años. Claro. ¿Verdad? O sea, digamos, no hemos sabido entonces manejar o convivir con la nueva tecnología porque nos ha hecho dependientes. Sí, ahí sí, si apostamos exclusivamente a la tecnología actual, entonces estaríamos contra espada de pared, ¿no? O sea, muy difícil de manejarlos porque esto depende de dinero. Pero nuestra opción es no depender del dinero, sino depender de nuestra capacidad creativa, ¿verdad? Y depender del entorno que tenemos. Y con todos esos profesionales que tenemos en Coatepec, Jico, en Jalapa, ¿verdad? Especialistas en carpintería, en torno, en mecánica, en fundición, en todos estos campos. ¿Cuántas veces no hemos ido a Jardín Botánico para pedir apoyos técnicos a la Universidad Veracruzana para informarnos bien cómo se germina tal o cual semilla o cómo se procede con residuos tóxicos, etcétera, ¿no? Ok, maestro, ya casi para ir finalizando, quisiera preguntarle cómo encuentra o qué diferencia hay entre el México, ese México caótico, creativo, con el que encontró en los 70s, con el México ahora. ¿Cómo hemos cambiado México y los mexicanos? Pues yo estoy muy contento ahorita viendo posibles cambios con el gobierno actual. Ahora sí estamos abiertos a cambios verdaderos, profundos. Y si este proyecto puede contribuir con algunas semillas al respecto, a mí me daría mucho gusto. Sí, hemos recibido muchos estudiantes de la UNAM, por ejemplo, ávidos por hacer cambios, ávidos por encontrar soluciones distintas. Y esto yo creo que a nosotros, que hemos sido promotores de cambios desde hace mucho tiempo, pues nos casa muy bien. Ok, perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias. Él es el maestro Per Andersson, quien justamente ha encontrado en México una manera de vivir, una manera de ser incluso más productivo. Digamos que es ya un sueco prácticamente adoptado o arropado aquí en México, en Jalapa. Y bueno, él es una muestra de cómo justamente mucho de lo que tenemos en nuestro país, a veces los propios mexicanos no lo sabemos valorar o no lo sabemos apreciar, ¿no? Así que bueno, finalmente aquí con el maestro Pierre. Maestro Pierre, si queremos contactar con usted o venir aquí a las instalaciones, ¿dónde lo podemos encontrar? En la página web, para comenzar, www.laceibagráfica.org, y aquí en la ex hacienda La Orduña, municipio de Coatepec, aquí estamos todos los días
Ok, y aparte se la van a pasar muy bien en un lugar completamente tradicional y donde, por supuesto, también llenos de este medio ambiente, ¿no? Ya nos platicaba que todo lo que se está justamente desarrollando aquí es justamente en un entorno sustentable, porque eso es parte importante, ¿no? De lo que se mencionaba de las Creo que prácticas. Es muy, ¿no? muy importante de no hacerse depender de un presupuesto gubernamental, sino desde el primer momento luchar para crear una economía propia. Crear una economía propia te permite disponer de recursos y generar fuentes de trabajo. Y yo creo que la búsqueda larga de una tecnología propia se ha convertido en una posibilidad real de tener ahora sí ya un personal bastante crecido aquí, cuyos pagos, o sea, salarios quincenales, son obtenidos a través de la actividad. ¿A cuántas personas da empleo, maestro? Aquí tenemos 15 personas. 15 personas. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias y ahí está la invitación y de paso conocerán aquí al perro Pipi, se llama, ¿no? Pipi. Okay. Perfecto. Aquí bueno, pues muchas gracias por habernos acompañante. abierto las puertas aquí de este taller y muchas gracias a ustedes y por supuesto lo que los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales y bueno, que continúen justamente con la programación de TV+. Esto fue Reconociendo Todas las Voces. Que tengan buen día.